Buenas tardes, bienvenidos a esta grabación. Bien, pues aquí voy a resolver la pregunta 4 del examen de febrero 2018, primera semana. Partimos de esta gramática y lo que me piden aquí es que haga una serie de ejercicios sobre las tablas LL1. Entonces, nos preguntan primero por qué conviene factorizar por la izquierda y a continuación tendremos que hacer la tabla LL1 y comprobar si realmente es una gramática LL1. Bien, pues aquí lo que voy a hacer es construir primero la tabla LL1 pero con la gramática sin factorizar. Entonces así practicamos un poquito y vemos qué problemas nos pueden dar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es construir los conjuntos primero y siguiente, nos sirven también de práctica y vemos lo que pasa. Bien, vamos con el primero de U, miramos las producciones de U y en este caso tenemos que son A y B. Bien, os recuerdo que el orden en la colocación no importa, es lo mismo A y B que B y A porque estamos hablando de elementos de un conjunto. El siguiente de T, miramos las producciones de T. Bueno, pues para el siguiente de T tenemos que es U, que ya lo hemos calculado, así que será lo mismo. Nos falta el siguiente de S. Vamos con las producciones de S, tenemos que por un lado es T y otra vez T, así que tendremos exactamente los mismos elementos. Bueno, pues hemos calculado los conjuntos primero. Vamos ahora con los siguientes. Vamos a observar un poquito, a ver si conviene empezar por la S o por la U. Si empezásemos por la U, tenemos que buscar los no terminales, y aquí veo que sería, por un lado, el siguiente de T. Aquí tendríamos el asterisco. Me quedaría a medias. Después para el siguiente de T, tengo que por un lado es más y por otro lado el siguiente de S también me quedaría incompleto. Entonces yo optaría por empezar por el siguiente de S, ¿vale? Esto se trata, pues bueno, de ver un poquito por dónde podemos ir completando cada una de las producciones. Bien, el siguiente de S, por un lado lo tengo aquí, que es el siguiente de S, es lo que estamos calculando y no me va a aportar nada. Y por otro lado tengo una S aquí y el siguiente de S será C. Es decir, que para el siguiente de S siempre tendremos un dólar y en este caso una C. Vamos con el siguiente de T, buscamos una T aquí, aquí tenemos otra y ya tenemos otra. Bueno, pues vamos a ver, empezamos de arriba abajo. Por un lado tengo un más, por otro lado tengo que será el siguiente de S, que lo hemos calculado, y por otro lado tengo que es el siguiente de T, que es lo que estoy calculando. Es decir, que para el siguiente de T tenemos dólar C y más. Y nos falta el siguiente de U, lo tenemos por aquí y aquí. Bueno, por un lado tengo un asterisco y por otro lado el siguiente de T. El siguiente de T lo hemos calculado, así que será todo esto y un asterisco. Bueno, pues ya hemos calculado los siguientes. Bueno, pues hemos completado los primeros y siguientes y ahora vamos a calcular la tabla LL1. Para la tabla LL1 me fijo en el conjunto de los primeros. Y en el caso de que tengamos algún elemento con un epsilon es cuando me tendría que fijar en los siguientes. Pero en este caso no me va a hacer falta. Así que nos vamos a centrar aquí. Para el primero de S tengo estos elementos, una B y una A, y tengo que comprobar si desde S vamos a llegar a B y a A. Bueno, pues yo tengo una S que es igual a T, la T es igual a U y la U es igual a B. ¿Vale? Y también sería igual a A, es decir, que desde esta producción vamos a llegar a B y a A. Pero después también tenemos que S es igual a T, que también llegará a U y también llegará a A y a B. Así que vamos a tener un problema en esta celda de aquí y en esta celda de aquí. Se quedaría así, es decir, que la gramática no es LL1. Vamos a seguir de todas formas. El primero de T también es una B y una A. Bien, los tenemos aquí. Y desde las dos producciones llegamos a U. Así que también vamos a tener un conflicto en las producciones de T. Bueno, pues como veis, tanto en S como en T tenemos conflicto y no va a ser una gramática LL1. Venga, para completar la tabla, vamos con el primero de U. Los tenemos aquí y llegaremos a B por un lado, como veis,
y llegaremos a A. Bueno, pues aquí estaría la tabla finalizada con la gramática sin factorizar y hemos demostrado que no es el L1. Bueno, pues ahora vamos a factorizarla y vamos a ver qué pasa. Reharemos los conjuntos primero y siguiente y la tabla LL1. Bueno, para factorizar por la izquierda, pues me voy a fijar en estas dos producciones, que las dos empiezan por T, y en estas dos, que las dos empiezan por U. Entonces vamos a simplificar esto. Bien, pues voy a decir que S es igual a T y creamos un no terminal nuevo que puede ser ft, y ahora tenemos que ft va a ser igual a más y una s, y ft va a ser igual, y aquí como únicamente tenemos t, tendremos que completar esto con un epsilon. Se quedaría de esta manera. Bien, vamos ahora con las producciones de t, pues hacemos lo mismo. Decimos que t va a ser igual a una u y ponemos un no terminal que puede ser fu. Y ahora fu va a ser igual a un asterisco y una t. Y fu va a ser igual a epsilon. Bueno, pues de esta manera ya hemos factorizado estas dos producciones. Y me queda colocar esto para completar esta gramática. Bien, ya tenemos la gramática, pues ahora hacemos los conjuntos primero y siguiente. Empezamos por el primero de U. Venga, lo tenemos aquí. Va a ser una B y una A. El primero de CU lo tenemos aquí. Va a ser un asterisco y un epsilon. El primero de T va a ser igual a U. Lo tenemos aquí calculado. El primero de CT lo tenemos aquí. Va a ser un más y un epsilon. Y el primero de S lo tengo aquí, que va a ser una T. Venga, lo habíamos calculado. Bien, pues ya tenemos los elementos del conjunto primero. Vamos ahora con los del siguiente. Vamos a hacer igual que antes. Vamos a empezar por el siguiente de S. Bien, tenemos aquí una S y tenemos aquí una S. El siguiente de S va a ser una C y por otro lado el siguiente de FT. Y el siguiente de FT va a ser el siguiente de S. ¿Vale? Veis que entra como en bucle, ¿vale? Ahora volveríamos a empezar, el siguiente de S es el siguiente de FT y así. Entonces, lo que tenemos claro que para la S tenemos por un lado una C y seguro un dólar. Bien, pues vamos a calcular ahora el siguiente de FT. Tenemos aquí FT, nada más, es decir, que es el siguiente de S. Venga, lo colocamos. Bien, vamos a calcular el siguiente de T. El siguiente de T va a ser el primero de FT, que lo tengo aquí, y como tenemos un epsilon, vamos a tener que mirar lo que hay después de FT, que es el siguiente de S. Venga, lo vamos marcando, y también lo tengo aquí, que sería el siguiente de FU, ¿vale? Que no lo tengo calculado. Bien, así que vamos a poner el primero de FT, ¿vale? Que teníamos esto y completábamos con el siguiente de S. Y me queda pendiente el siguiente de FU. Así que vamos a intentar calcularlo. El siguiente de FU es el siguiente de T y el siguiente de T es el siguiente de FU. Vale, pues esto quedaría de la siguiente manera. El siguiente de T sería así y el siguiente de FU sería exactamente igual. Veis que cuando entra en bucle completamos uno con lo del otro. Me queda el siguiente de U, lo tenemos aquí, que será el primero de FU. Bien, que sería un asterisco y un epsilon, y ahora miro lo que hay después de FU para completar este epsilon, que es el siguiente de T. Venga, que lo tendríamos aquí, es decir, será el siguiente de T y además este asterisco. Bueno, pues hemos completado los conjuntos primero y siguiente. Vamos a hacer la tabla LL1. Venga, empezamos por S. Tengo una B y una A. Vamos a ver si desde S llegamos a la B y la A. S veo que es igual a T. T es igual a U. Y U es igual a B y A. Bien, se quedaría así.
Como veis ahora no vamos a tener un conflicto con ese. El primero de ft es un más y un epsilon, así que como tengo un epsilon tendré que buscar en el dólar y en el c también para colocar algo. Entonces, para el más, con ft llego a un más y después con el epsilon me voy al dólar y al c, que será donde coloquemos esta producción. Bien, se quedaría así el epsilon. Vamos con t, llegamos a una b y una a. Venga, tengo esta producción que llega a u y la u llega a una b y una a. Venga, vamos con fu. Tengo un asterisco y un epsilon. Como tengo un epsilon, tengo que completar con los siguientes, que es el dólar, el c y el más, y es donde colocaremos esta producción. Y me falta la producción de u, que es una b y una a. Venga, la tenemos aquí y llegamos a b y a a. Bueno, pues hemos completado la tabla y en este caso, como veis, sí que es el L1 porque no hay ningún tipo de conflicto.